Hola a todos, queridos amigos, espero que estén bien. Bueno, gracias a todos los que se estén conectando. Estoy esperando que empiece a sumarse gente a la transmisión. Apenas se está haciendo la, la notificación. Aquí empieza a conectarse Omar García Rodríguez, saludos. Está también Mesa Camero, a quien le mando saludos. Eh, ya vamos a esperar que se conecte nuestro invitado de hoy, el doctor José Manuel Bolívar, coordinador nacional de la Comisión de Educación del Plan País. Y con él pues vamos a tocar el tema de el año escolar. ¿Ok? El año escolar, eh, que es un tema fundamental que nos está dando a todos mucho que pensar, ya con esta extensión de la cuarentena por 30 días más, pues en la mente de muchos está que el año está perdido. Eh, las clases online no funcionan en Venezuela, por lo menos no para todo el mundo. Y aquí estoy esperando, ya Chema se unió. Ahora Chema, necesito que hagas la solicitud para yo darte entrada. Si me estás viendo, te agradezco que lo hagas. O sea, tienes que hacer tú la solicitud, creo que lo haces presionando en la pantalla para yo darte entrada entonces para compartir pantalla contigo. Bueno, estoy esperando tu solicitud, Chema, ¿ok? Aquí ya viene la transmisión con nuestro amigo doctor José Manuel Bolívar. Ya se está dividiendo la pantalla, aquí está. Estimado Chema, ¿cómo estás? Un abrazo. Cipriano, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Y tú? Ok, muy bien, gracias a Dios. Chema, ya tenemos 12 personas conectadas y apenas acabamos de empezar la transmisión. Estoy seguro que se van a conectar muchas más, pero bueno, creo que lo correcto es honrar el compromiso de la hora que convocamos y voy a introducir el tema rápidamente, ¿no? Para que empecemos a dialogar, además que para tener una conversación que la podamos salvar y preservar aquí en Instagram y que la vea más gente, pues tenemos máximo, o sea, debemos cortar antes de la hora para que la finalización no sea abrupta y podamos salvaguardar el producto de lo que vamos aquí a establecer tú y yo en esta conversación. Bueno, primero que nada, te presento a todos los que no te conocen por mi lado, es decir, los que fueron invitados por mi parte y no te conocen. José Manuel Bolívar es obviamente licenciado en educación, pero no es nada más licenciado, es doctor en educación. Y como tal, pues es miembro de Voluntad Popular también, dirige el Departamento de Formación de Voluntad Popular y además, en este caso, lo hemos invitado es en su carácter de coordinador de la Comisión Nacional de Educación del Plan País. Es decir, José Manuel coordina nada más y nada menos que todo el proyecto educativo de la Unidad Democrática en el marco del Plan País, que es el plan para iniciar la reconstrucción de Venezuela una vez que estemos ya formalmente en transición. Ese plan, como todos lo saben, está estructurado en un brevísimo plazo, 90 horas, después 90 días y después 90 semanas. Así es toda la estructura del Plan País en general. Y bueno, ya tendremos oportunidad de que José Manuel nos explique a grosso modo en qué consiste ese plan. De hecho, hubo una importante presentación el año pasado de ese plan. Él fue uno de los voceros. Pero el tema de hoy no es el Plan País Educación. El tema de hoy es que se nos ha presentado una coyuntura que no estaba en el mapa y que hay que atender. Y es que la pandemia ha alterado prácticamente todos los ámbitos de nuestras vidas. Y uno de los ámbitos donde más claramente está causando un efecto, lamentablemente no positivo, es en el campo de la educación. Porque evidentemente en este país que tiene el peor internet de todo el continente americano y uno de los peores de conectividad en el mundo entero, ¿ok?
pues esto de las clases online son prácticamente una falacia, un engaño, ¿no? Luego se acordó entonces que te iba a dar clase, a mi manera de ver, se acordó tardíamente, ya llevamos casi como 45 minutos, 45 días en cuarentena, cuando se anunció que se iba a utilizar un canal del Estado, si mal no me acuerdo, Vive TV, para dar clase. Sin embargo, las personas que le han hecho seguimiento a eso me dicen que en realidad no es una buena metodología, no porque no sea correcto desde el punto de vista de la idea. Si se hubieran usado varios canales del Estado, pues se hubiera podido destinar uno tal vez a los primeros grados, otros a los años superiores, otros para los últimos años de bachillerato, es decir, estratificar la educación y asignarle un canal a cada uno de los estratos, pero eso no se hizo lamentablemente como suele ocurrir con este régimen, que todo lo improvisa y todo es a punta de chapucería, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el título de este conversatorio es primero hacernos la pregunta, ¿se perdió el año escolar? Y lo segundo es hablar sobre cuál ha sido el efecto de la pandemia sobre el estudiantado. Entonces, te invito, José Manuel, a que empecemos, porque además estoy seguro que preocupa a buena parte de quienes nos están escuchando, más allá de los pronunciamientos oficiales del Ministerio de Educación y de las declaraciones del ministro de la Usurpación, Aristóbulo Isturi. Estoy seguro que más de uno ya se está haciendo esa pregunta con preocupación. ¿Se perdió el año escolar? Adelante, José Manuel, muchas gracias. Buenos días, Cipriano. Muchas gracias siempre por tu ímpetu y tu capacidad de organizar y de articular y traer todos estos temas actuales a una ventana como esta. Y sé que lo haces por muchos canales con las dificultades que tenemos, pero siempre eres una persona constante en llevarle un mensaje sencillo, directo y lleno de verdad a la gente. Mira, la pregunta sobre si se perdió el año escolar es una de mucha trascendencia, cuando nosotros reconocemos, reafirmamos la educación como un derecho humano. Es decir, cuando nosotros preguntamos si se perdió el año escolar, no estamos hablando de un proceso administrativo meramente, no estamos hablando solamente de un tema de calificaciones o de notas o de aprobación de un grado a otro. Nos estamos preguntando si en Venezuela se está violando el derecho humano a la educación. Y por eso esta pregunta que tú nos planteas hoy es tan importante. Cuando lo vemos desde un punto de vista de derecho, entonces esto se vuelve una realidad que es segunda solamente al derecho a la vida. Después del derecho humano a la vida, viene el derecho humano a crecer, a desarrollarte, a evolucionar como individuo, y ese es el proceso que lleva a cabo la educación. Cuando nos preguntamos también y hacemos este análisis sobre si se perdió el año escolar 2019-2020, también quiero agregar que la conversación que vamos a estar teniendo está basada no en el criterio de un individuo o la respuesta que te pueda dar yo como profesional. Estas conversaciones que vamos a estar teniendo están basadas en las discusiones de una cantidad de investigadores, de expertos, de profesionales, técnicos de la educación que han venido analizando la realidad del sistema educativo venezolano desde antes, muchos años antes de la pandemia, y por supuesto ahora en este periodo tan difícil e imprevisto como ha sido la cuarentena por el coronavirus. Evidentemente Venezuela no es el único país que ha suspendido el año escolar. Hay más de 120 países alrededor del mundo que ha tomado medidas con respecto a su sistema educativo. Hay billones de niños hoy en día fuera de sus escuelas alrededor de todo el mundo. Pero cuando nos acercamos entonces a la realidad de cada país, vemos que alrededor del mundo existen sistemas educativos sólidos, existen sistemas educativos con ciertas características que les permiten a ellos suspender las clases presenciales y pasar a una modalidad a distancia o en línea, así como también pensar en lo que viene el año escolar siguiente, que es algo que me gustaría que conversáramos, porque no se trata solamente del año escolar 2019-2020, también y qué va a pasar con el año escolar 2020-2021. Yo creo que eso es una pregunta de igual importancia. Entonces, cuando ves el sistema educativo venezolano, primero lo que puedes ver es que tiene poco de sistema desde antes de la pandemia. Es una imagen que tenemos de algo que está articulado, de un sistema que está conectado, de que hay unas directrices, de que hay una homogeneidad, una coherencia, y la verdad es que el sistema educativo venezolano hace muchos años que perdió esa característica de ser un sistema para convertirse más bien como un archipiélago de escuelas que tiene alguna conexión con un ente central, una conexión que es bastante débil, ¿no? y carente de contenido.
también tienes la realidad de los maestros desde antes de la pandemia. Entonces, tienes también el tema de la alimentación de los niños, también previo a la pandemia, el tema del transporte, de la infraestructura. Tienes un presistema, algo que era un sistema, pero que ya no lo es, que tiene todas las condiciones de peligro, de riesgo para el coronavirus. Así como para una persona que sea mayor de 65 años, que tenga problemas inmunes, que sea fumador, que tenga problemas respiratorios, es una persona que tiene mucho peligro al enfrentar una enfermedad como el coronavirus. Bueno, igual pasa con el sistema educativo venezolano. Tiene todas las precondiciones para sucumbir frente a una enfermedad como esta. Yo quería hablar ahora, dando este panorama general, sobre algunos números, Cipriano, para que la gente pueda tener una noción del tamaño de la población estudiantil de la que estamos hablando, sobre si perdió o no el año escolar. En Venezuela existen alrededor de 8 millones de niños y jóvenes en edad escolar. 8 millones es el número. Eso es más o menos un 35% de la población del país, quizás un poco más. De esos 8 millones, un poco más de 8 millones de niños y jóvenes, más de 1 millón está fuera del sistema escolar, previo a la pandemia. Es decir, que tienes casi un 15% de los estudiantes a los cuales ya se le estaba violando el derecho humano a la educación antes de la pandemia. No están registrados en escuelas ni en liceos y simplemente no están acudiendo a clases en ninguna manera. Entonces ya tenemos ahí una población, un 15% de los niños y jóvenes venezolanos para que perdieron el año escolar y que probablemente perdieron para siempre su proceso educativo. Entonces para ese 15% la respuesta es sin duda sí, se perdió el año escolar y se perdió un proceso educativo de 1 millón de seres humanos. Luego, para seguir con el tema de los números, de esos 8 millones y tanto, alrededor de 1 millón... Disculpa que te diga un momentico. Ese millón de niños que en este momento están fuera del sistema, ¿llegaron a estar en algún momento y se salieron o nunca han entrado al sistema? Sí, esa es una excelente pregunta, porque precisamente la escuela se convierte como en un filtro, ¿no? Más bien, más que una catapulta hacia tu futuro, más que un apoyo hacia tu desarrollo como ser humano, el sistema escolar va filtrando y al final los que llegan a graduarse, por supuesto que son un porcentaje bastante inferior al que comienza en la edad temprana. Entonces sí, hay muchos estudiantes de este millón que salieron del sistema. Pero también es interesante tu pregunta, porque dentro de ese millón de niños están una gran cantidad de niños entre 3, 4 y 5 años, que como sabemos son de las edades más importantes para el desarrollo humano, en términos social, en términos emocional, en términos intelectual, que nunca han entrado al sistema escolar. Es decir, que nuestra población que debemos proteger más, que más debemos estar formando, que más debemos estarle dando estímulo, tanto social como emocional como intelectual, nunca ha entrado al sistema escolar. Entonces eso ya es una deuda importante hacia el futuro, esta cantidad de niños que no están teniendo una educación temprana. Bueno, es un tema preocupante, ¿no? Porque entonces aquí la palabra más que deserción es exclusión, porque han sido básicamente excluidos. Así es. Quería seguir un momento con el tema de los números, Cipriano. Claro, es muy interesante, además 8 millones de jóvenes que están en edad, pero 1 millón está fuera del sistema. Eso es un dato fundamental y me imagino que tienes datos del éxodo de los profesores y etcétera. Ajá. Fíjate, de esos 8 millones luego tienes aproximadamente 1.300.000 estudiantes que están en educación privada. Esto representa también como un 20% de la población que acude no a instituciones oficiales, sino que estudian colegios privados, muchos de fe y alegría, este sistema educativo maravilloso, auténticamente venezolano, desarrollado en alianza de la Iglesia Católica, y que son colegios subvencionados, sin embargo, por el Estado, y los colegios privados, bien sean religiosos, en los cuales son dueños las familias o empresas familiares. Los distintos colegios privados que existen en Venezuela atienden a aproximadamente 1.300.000 niños. ¿Cuál es la realidad de ese 1.300.000 niños? Es una realidad muy distinta a la población inmensa que acude a las escuelas oficiales, que es alrededor de 6.200.000 estudiantes. En los colegios privados ocurre la realidad que atienden a un sector de la sociedad que tiene medianamente un mayor acceso a Internet,
donde los maestros tienen generalmente unos sueldos mayores, donde tienen unos incentivos los maestros también para trabajar y para brindar su talento, tienen un soporte también socioeconómico y familiar que les ha permitido de alguna manera, Cipriano, poder seguir avanzando en línea o a distancia durante este periodo. Por supuesto que eso no es igual para toda esa población, pero sí podemos decir que alrededor de un 75% de esa población en los colegios privados está siendo atendida de manera virtual, con todas las dificultades que significa en términos de entrenamiento, de selección de plataforma, bueno, y una cantidad de aspectos que podemos hablar un poquito más adelante. Pero la población más importante, el grueso de la juventud venezolana, acude a las escuelas oficiales, al sector atendido por el Estado directamente. Más de 6 millones de niños acuden a las 23.000 escuelas que existen en Venezuela manejadas por el Estado, bien sean central o estadales. En esas escuelas existe un gravísimo problema que no les permiten avanzar en aprendizajes en este periodo de cuarentena. Si ya desde antes de la cuarentena difícilmente se estaban dando los aprendizajes necesarios por nivel, bien debes recordar cuando Juan Maragall era el secretario de Educación de Miranda y se hizo la prueba PISA en el 2010, si mal no recuerdo, 2012. En ese momento que se hizo la prueba PISA en Miranda, 2 de cada 3 niños de tercer grado no sabían la matemática requerida para ese nivel. 1 de cada 3 niños no sabía leer. En el 2010, en Miranda. Entonces ya desde antes, desde mucho antes, en Venezuela podemos decir que se están perdiendo los procesos educativos, en que los niños no están alcanzando a los niveles que necesitamos para que sean exitosos en una sociedad en el siglo XXI. O sea, ahora, extrapolemos eso a una realidad 10 años después, a un periodo de cuarentena, a un periodo en el que los maestros están viviendo en pobreza, a un periodo en el que la crisis eléctrica, la crisis de la conectividad se ha incrementado al punto de que es difícil avanzar en el día a día de los venezolanos. Y podemos decir que hoy en día los 6 millones de niños que está atendiendo el sector oficial no tienen una brújula, no tienen un proceso, no tienen una manera de avanzar en su aprendizaje para cerrar este año escolar. Sí, mira, antes que se vaya a borrar este mensaje, nos escribe uno de las personas que nos está viendo, José Borio Márquez, y comenta lo siguiente que va muy en concordancia con lo que tú estás diciendo. Dice, lastimosamente el año escolar de 2019-2020 se perdió, en lo presencial y desarrollo curricular. Veníamos muy mal por el ausentismo escolar debido al hambre y la deserción laboral, alrededor de 150.000 docentes. Es decir, yo imagino que oye, te perdí, a ver, no sé dónde, ¿tú me ves a mí? Ah, sí. Sí, yo te veo. Ok, sí. Que te perdí un momentico. Y dicen que, termina diciendo que alrededor de 150.000 docentes se fueron del sistema educativo. Yo había escuchado a varios voceros de la Federación de Maestros de Venezuela, a nuestra querida amiga Janet, nuestra común amiga, y además a otros voceros, hablar de que había más o menos entre 50 y 60% de éxodo de maestros a nivel de escuelas. No sé si ese dato concuerda con esto de los 150.000 docentes que habrían emigrado al sistema, José Manuel. Bueno, fíjate, Cipriano, el tema de los números, y que es una de las cosas que yo sé que tú también estás muy encima en los distintos ámbitos que tú trabajas de la mejor Venezuela. Es una de las cosas más difíciles de hacer en Venezuela por la falta de transparencia. Una de las características de las dictaduras es su opacidad. Como no le rinden cuentas a los ciudadanos, como no le deben a la gente su poder, sino que es un poder ilegítimo que radica en otra fuente, entonces se nos hace difícil a nosotros los ciudadanos comunes el poder acceder a la realidad, a cuáles son los números. En la última vez que el Ministerio de Educación publicó información fue en el 2015. Imagínate la cantidad de tiempo que tenemos sin información oficial. Por supuesto, tenemos organizaciones, ONG, investigadores, universidades, que logran desarrollar análisis estadísticos y algunos investigaciones de campo que logran darnos un panorama, si sea aproximado, y eso es muy valioso.
En Venezuela, la última vez que el Ministerio de Educación presentó una memoria y cuenta, habían 450.000 docentes en el sistema oficial y alrededor de unos 98.000 en el sistema privado. Por eso se decía que en Venezuela existían 550.000 maestros o profesores de educación básica en ese momento. De esos 450.000 docentes, aproximadamente 350.000 trabajan para el gobierno central y 100.000 trabajan para los municipios y los estados y las gobernaciones. Estas son escuelas primarias y preescolares. De esos 450.000, tu pregunta es, de esos 450.000, ¿cuántos se habrán ido? La verdad es que no sabemos. Yo he escuchado también de la UTSE, por ejemplo, y también de los sindicatos y de la Federación Venezolana de Maestros, que ese número puede estar alrededor de 100.000 docentes que han salido del sistema escolar. Muchos sabemos que han emigrado y otros que se han dedicado a otras profesiones para poder tener un sustento diario. Hoy en Venezuela los maestros ganan $3-5 mensuales, no tiene ninguna red de protección social. Un maestro hoy se enferma de una enfermedad grave y corre un riesgo altísimo de morirse o de no poder curarse. Cuando en el pasado, con todos los defectos y todas las cosas difíciles que vivimos también en etapas previas en Venezuela, los maestros eran una profesión valorada y era una profesión que estaba protegida socialmente a través del instituto del IPASME, por ejemplo. Eso no existe hoy en día. Eso es una institución que existe en nombre, pero eso no le brinda ningún beneficio hoy a los maestros. Entonces, realmente el éxodo y la deserción de los maestros del sistema escolar ha sido tan o más importante que la deserción también de los mismos estudiantes. Claro, evidentemente. Ok, Chema, ahora bien, vamos entonces a darle una respuesta. Todo esto es maravilloso porque esto te ayuda a hacer una idea mejor de cuál es la realidad del sistema educativo independientemente de la pandemia, porque efectivamente todo lo que dice refleja un cuadro en el que claramente se evidencia que el sistema educativo estaba destruido antes de que empezara la pandemia, por el ausentismo estudiantil, por el éxodo masivo de docentes, por la infraestructura escolar que está en buena parte en el piso, porque no hay internet en los colegios, porque además fallan los servicios públicos como el agua y la electricidad de manera recurrente, y por un elemento que mencionaste, pero al cual yo le pongo toda la importancia del mundo, que es que el sistema de alimentación escolar no funciona. Y es indispensable que los niños que van para el colegio, y más aún en esta era de pobreza extrema en Venezuela, es fundamental que reciban alimentación en el colegio, porque en sus casas no se la pueden dar de manera adecuada y la alimentación influye directísimamente en el provecho que tú le sacas a recibir clases o no recibirlas, ¿no? Entonces, me parece que la foto está muy clara. Ahora, respondamos la pregunta concretísima del conversatorio. ¿Se perdió el año? O sea, ya es imposible salvarlo, hágase lo que se haga. Se levanta la cuarentena el 12 de junio y se dice, todo el mundo vuelve a clase. ¿Eso es posible? Yo creo que no, pero dímelo tú. Como te dije, Cipriano, el tema de la respuesta esa depende del sector del que estemos hablando. Claro. Al sector privado, por ejemplo, a ese 20%, ha seguido un proceso y ha logrado avanzar en ciertos aprendizajes durante este periodo. Para la educación oficial, este es un año como de los anteriores que habíamos tenido en el que los aprendizajes no se lograron. Ahora fíjate, también es importante decir qué están haciendo otros países, porque no somos el único país. Hay cientos de países, billones de niños que están en la misma situación. Entonces, ¿qué están haciendo otros países? En Buenos Aires, por ejemplo, no se está asignando una nota cuantitativa para este cierre de año escolar, sino que se está haciendo un cierre psicopedagógico donde se le asigna unos comentarios cualitativos, donde se le acompaña el crecimiento emocional e intelectual de los estudiantes a través de una retroalimentación cualitativa, y luego ellos el año que viene están planificando primero evaluar
el aprendizaje de los niños, dónde está el niño de cuarto grado en términos de sus matemáticas, de las lenguas, de las distintas áreas, para planificar un reinicio del año escolar remedial que logre nivelar los aprendizajes que han debido ser logrados en el año 2019-2020, dedicar un periodo de inicio temprano del año escolar de 1 mes y medio o 2 meses para luego empezar el año escolar siguiente. Entonces, hay sistemas escolares en los que se pueden hacer esta misma pregunta. Si, bueno, lo perdimos. Bueno, lo perdimos parcialmente, pero vamos a recuperarlo iniciando el otro año con estas estrategias. Y eso en muchos países va a funcionar porque tienen a unos docentes profesionales bien pagados, no tienen chamba juvenil en las escuelas, no tienen maestros viviendo en pobreza, no tienen escuelas y sectores comunitarios sin internet y sin luz. Entonces, pueden enfrentar la misma pregunta y pueden hasta decir, bueno, sí, se perdió parcialmente el año escolar, pero lo vamos a remediar de esta manera. En Venezuela, en cambio, yo sostengo, Cipriano, y esto puede responder tu pregunta de alguna forma, que este periodo de cuarentena y las decisiones tomadas sobre el sistema educativo pueden significar un knockout técnico para el sistema educativo. Porque imagínate esto, ¿cómo vuelve el maestro a la escuela? No hay vacuna. Sin vacuna, que eso dicen que puede llegar al 2021, a que haya una vacuna, y luego lograr manufacturarla y que llegue a países como el nuestro. En esas condiciones, sin una vacuna, ¿cómo logras tú que un maestro vuelva a la escuela? Es muy difícil que un maestro que gana $3 o $5 al mes, que se siente excluido, que se siente pisado, humillado, rechazado, vuelva a exponer su vida, que vuelva a trabajar para el Estado en unas condiciones como esta. Porque, de nuevo, veamos el panorama internacional. Todavía no hay vacuna, pero hay muchos países en el mundo que están reiniciando sus clases. Y no porque no tengan casos. Dinamarca tiene más de 10.000 casos y más de 500 muertes, por ejemplo. Y hay gente que dice, bueno, pero no nos vamos a comparar con Dinamarca. Bueno, pero veamos qué está pasando alrededor del mundo. Y es un país que ha sido afectado severamente. Checoslovaquia, algunos países también en Latinoamérica ya están pensando en ver cómo volver a las escuelas. Hace 2 días tuvimos un conversatorio con Juan Maragall, que es parte también del equipo técnico de Plan País, y donde ya Colombia, Perú, Chile, Argentina, México se están planteando las estrategias para volver a las escuelas con unas condiciones sanitarias, con unos horarios escalonados. Por ahí está también la propuesta israelí del 10+4, donde pasas 10 días en cuarentena y 4 días en el trabajo para lograr crear un ciclo de seguridad y de exposición. Te lo voy a mandar para que veas esa propuesta también por ahí. Entonces, nosotros, en cambio, no tenemos la capacidad, el sistema educativo no tiene la capacidad de reanudar un año escolar en estas condiciones. Entonces preguntémonos también, ¿se va a perder el año escolar 2020-2021? Esa es una conversación también que creo que hay que empezar a tener. Ahora, Chema, fíjate, me queda claro que este 75% de los colegios privados que han podido seguir dando clases vía online pueden terminar su año de una manera relativamente normal, entre comillas, porque no podrá ser con una evaluación presencial, con un niño sentado en un pupitre haciendo un examen, sí, pero digamos que podrá ser a través a lo mejor de un examen oral de una manera como la que estamos conversando tú y yo ahorita, o simplemente a través de la presentación de un trabajo o de una evaluación donde el profesor va viendo cada uno de los alumnos cómo progresó en su materia a lo largo de estos meses y ponerle una calificación al final, ¿no? Yo con mis alumnos de la UCB, que no es el caso, porque no es un colegio ni es un liceo, les he seguido dando clases de la manera que puedo, que es grabándole unos audios que circulan en la lista de los alumnos en WhatsApp, pero que las mismas delegadas de curso de las 2 secciones que tengo en pregrado, en economía política, me dicen que no les está llegando a todo el mundo, porque a pesar de que ellos tienen a todos los inscritos en el salón en su lista de WhatsApp de la sección, pueden verificar a quién le llegó y a quién no, y no le está llegando a todo el mundo, porque algunos viven en diversos lados y no hay conectividad, no hay señal. Y las autoridades de la facultad nos prohibieron hacer evaluaciones. O sea, nos dijeron a todos los profesores, den clase como puedan, adelanten materias, guíen lecturas, orienten a los estudiantes, pero está prohibido hacer evaluaciones porque el resultado que vamos a tener es que algunos van a ser evaluados y otros no,
y no podemos ser injustos con los que no van a ser evaluados, ni podemos sacarnos una nota de un sombrero, como si estuviéramos jugando un truco de magia a sacar conejos, ¿no? Ahora, esa es mi experiencia, pero yo quisiera saber cuál crees tú entonces que va a ser la solución para el grueso de los estudiantes, que según te entendí son 6.2 millones que están en el sector público de la educación, más el 25% de los privados que no están recibiendo clases online. ¿Cómo le vamos a poner o cómo se le va a poner una nota final del año a esa gente? Sí, mira, esa pregunta, la pregunta Cipriano sobre las comparaciones con el sistema privado y el sistema público, también yo creo que es una muy importante de ahondar. Una de las razones por la que el régimen actual de Venezuela llegó al poder fue por las grandes brechas sociales que existían en Venezuela en los 90. Se acumularon durante los años 80, tú bien sabes esto, que eres un apasionado y conocedor de la historia contemporánea, de cómo durante los años 80 explotó la pobreza en Venezuela y los sectores de clase media y los sectores de clase media alta se fueron metiendo en burbujas, ¿no? O sea, los hospitales no sirven, me meto en una clínica. Los colegios, los liceos no sirven, me meto en la educación privada. Hay inseguridad porque por X razones yo construyo unas cercas alrededor de mi urbanización. En los años 90 entonces teníamos unas burbujas de bienestar con un gran porcentaje de la población venezolana excluida y no siendo representada. Bueno, hoy en día, 20 años después de ese hecho político, vemos que la sociedad venezolana está aún más dividida por clases sociales y socioeconómicas. Las brechas entre las personas que tienen y los que no tienen, hoy en Venezuela son más grandes que en toda la historia. Y estas diferencias las vemos en las calles, ¿no? Y es un contraste muy duro para nosotros, sobre todo los líderes sociales, las personas que tenemos contacto con la gente y que estamos trabajando por brindar mejores condiciones y una mejor política para los venezolanos. Es algo que es bastante perturbador. Ahora, esta cuarentena y el tema educativo va a acrecentar esa brecha, porque si bien es cierto que hay dificultades técnicas, que hay dificultades en formación, los colegios privados, las instituciones privadas han podido sortear con una gerencia ágil, con una capacidad de respuesta, con un equipo profesional de docentes y de directivos que le permite brindar este tipo de experiencias que tú comentabas. Entonces, por ejemplo, te quiero dar algunas de las grandes variables con respecto a la toma de decisiones en la educación privada. La selección de una plataforma en la cual trabajar. Esta es una de las cosas de alineación más importantes que tiene que hacer un sistema educativo. A través de qué plataforma, de qué sistema vamos a estar todos conectados. Bien sea Google Classroom, o sea Edmodo, hay muchísimos. Y los sistemas educativos entonces lo que hacen es seleccionar la plataforma a través de los cuales van a conectarse. Eso es algo que un colegio privado puede hacer y ha hecho y permite que haya una coherencia para la experiencia de los estudiantes. Número 2, tener un currículo. El sistema educativo venezolano hoy no tiene un currículo nacional coherente. El chavismo intentó 3 veces distintas modificar el currículo y las 3 veces fracasó. El currículo bolivariano, después vino con Héctor Rodríguez, también intentaron hacer una modificación del currículo, con Elías Jagua también intentaron hacer una modificación del currículo, y Cipriano, las 3 veces se echaron para atrás. Las 3 veces salieron los ministros correspondientes a decir, ponemos una pausa a esta modificación curricular que estamos haciendo, vamos a reanalizar y vamos a rehacer una propuesta. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Que en Venezuela no existe una conducción pedagógica curricular que enmarque a todos los venezolanos. Lo que existe es como una gran, como decía, un archipiélago de iniciativas y de nociones curriculares. De repente algunos se guiarán por el del año 64, otros se guiarán por el bolivariano, otros habrán agarrado un libro y habrán armado su propio currículo, y unos que no tienen ningún tipo de currículo. Entonces, cuando tú tienes una condición como esa, te encuentras con la realidad de que no puedes conducir. ¿Cómo lideras tú si no tienes un mapa? ¿Cómo conduces tú si no tienes una brújula, si no tienes un lenguaje común, si no tienes unos formatos de planificación común? Por eso, cuando el régimen cambia a trabajar, primero, porque recuerden que primero la propuesta fue trabajar en línea, año escolar en línea.
inmediatamente llueven las críticas, se hace evidente que eso es algo imposible y pasan a algo que nosotros, por cierto, estamos recomendando desde Plan País, que es el uso de las televisoras, porque la televisión llega al 85% de los hogares venezolanos. Eso es un canal. 10 televisoras nacionales. Además, y no lo había hecho. Yo no sé si era que cuando nosotros sacamos el plan empezaron a agarrar algunas ideas, ¿no? Pero bueno, dijeron, bueno, vamos a movernos en la televisión. Eso es una buena decisión. Pero ahora, ¿qué pasa? Que cuando pones a los maestros frente a una cámara de televisión, un maestro que está escogido ahí por razones políticas, un maestro que no ha tenido formación para hacer ese tipo de trabajo y que está desactualizado, un maestro que no tiene un mapa, que no tiene un formato de planificación, vemos los terribles errores y eso que casi que parece Radio Rochela cuando lo estamos viendo por televisión, que cometen unos errores grandísimos. La gente se pregunta, ¿cómo es esto posible? Bueno, es posible porque no tienen una brújula, no tienen un mapa, no tienen una formación para hacer este tipo de trabajo. Totalmente. Chema, mira, como te había dicho, hay que tratar de hacer esto en menos de una hora para que no se nos corte abruptamente y no se vaya a perder este conversatorio. Nos quedan exactamente 20 minutos para llegar a la hora. Yo quisiera hablar ahora un poco de la propuesta, ¿okay? ¿Cuál es nuestro plan alternativo? Con pandemia y sin pandemia. Vamos a pasear por el mejor escenario, que es el de que llegamos a la fecha en la cual debería iniciarse el nuevo año escolar y digamos que la pandemia está bajo control, por decirlo así. Y vamos a pasearnos también por el terrible escenario que plantea la academia, cuyo informe me imagino que viste, pero para quienes nos están viendo y no lo vieron, se los resumo rapidito. La academia prevé que podemos estar a punto de entrar en un repunte importantísimo de la tasa de contagio, porque en Venezuela, además de que las condiciones sanitarias son muy malas y nos convierten en un país tremendamente débil y vulnerable, además no se están haciendo el número de pruebas que deberían hacerse. Comparados con vecinos como Colombia, Ecuador y Perú, tenemos la tasa de prueba por cada 100.000 habitantes más baja que hay, ¿no? Y entonces ellos dicen que en el escenario más benévolo, donde va a haber la tasa de contagio más leve, para la primera quincena de junio, es decir, dentro de muy pocos días, podríamos alcanzar un nivel de contagio de 1.000 casos nuevos por día. Y un escenario de contagio más elevado, es decir, que aumente el número de contagios que se están dando, como se dice, contagio comunitario, podríamos llegar en septiembre a tener una tasa de contagio de 4.000 nuevos casos por día. Si llegamos a esa situación, Chema, 4.000 contagios por día, que es el peor de los escenarios que plantea la academia, sin ponerle a eso fecha de finalización, solamente están previendo que podemos llegar a ese semejante nivel de contagio diario. Es decir, tendríamos una curva en permanente ascenso. ¿Qué pasa con la educación en una situación como esa y en un país como Venezuela, Chema? Sí, gracias Cipriano por la pregunta, porque nos permite responder a algunas críticas o algunas nociones quizás no suficientemente informadas sobre el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? El que tú haces, el que nosotros hacemos en Plan País y las personas que estamos diseñando políticas públicas hacia el futuro. Hay maneras, formas de hacer las cosas. Los venezolanos no nos merecemos esto, ni estamos condenados a esto. Los venezolanos tenemos capacidad intelectual, organizativa, logística y de conexiones internacionales para poder hacer las cosas distintas en un escenario como este. Y yo quiero darle respuesta a ese peor escenario, para que la gente sepa que sí hay una forma distinta de hacer las cosas, que sí hay soluciones posibles en Venezuela. Desde un gobierno de emergencia nacional, si la política, Cipriano, que creo que es muy importante que en esta conversación hemos logrado enfocarnos en el tema educativo sin volverlo político, porque la gente quiere eso, la gente quiere ver un discurso también de amplitud, de inclusión y de dejar este tema tan... que nos desvincula tanto como es la política. Sin embargo, desde los planes que hemos estado haciendo desde la política para brindarle soluciones a los venezolanos, hay algo que sería fundamental como primer paso, que es la definición de un plan de lecciones. Yo te decía que no hay currículo, es decir, que no sabemos qué enseñar, no sabemos cómo conducir a 23.000 escuelas al mismo tiempo.
en un momento en que la gente está desconectada. Entonces tú necesitas tomar decisiones centralizadas que todo el mundo pueda seguir. Se necesita un plan de lecciones basados en los estándares internacionales de la UNESCO, en lenguaje, matemática, salud y ciudadanía, y sobre esos 4 ejes estableceríamos un plan de lecciones que seguiríamos durante el proceso de cuarentena, de pandemia, y que sería igualmente necesario hacerlo sin la cuarentena. Es decir, la propuesta del plan de lecciones es válida con o sin la cuarentena. Claro, en este momento se hace aún más vital para poder conducir de una manera centralizada 23.000 escuelas que están desconectadas entre sí. Esto es una iniciativa que ha sido implementada en Colombia, ha sido implementada en Perú de manera remedial y que ha tenido mucho éxito. Entonces nosotros pudiéramos, a partir de un plan de lecciones, generar el material impreso y virtual para enviar a todos los docentes urbanos, rurales, privados, públicos, de toda la diversidad de colegios y de comunidades que hay en Venezuela, y a partir de esos materiales del plan de lecciones llevar un proceso de la mano, todos juntos hacia adelante, para poder nivelar el aprendizaje de los niños en esas 4 áreas fundamentales. Ese es un primer paso necesario para poder avanzar. El siguiente paso, luego que tienes el plan de lecciones, es identificar el contenido virtual que vas a utilizar. Hay contenido ya generado por venezolanos, por empresas venezolanas para cada una de estas áreas: lenguaje, lectoescritura, matemáticas, salud y ciudadanía, videos, artículos, imágenes, mapas, charlas, ya eso, plataformas como Dawere, plataformas como Wow, plataformas españolas como Academia Play, plataformas internacionales como Khan Academy, tienen el contenido necesario para tú entonces empezar a alimentar este plan de lecciones con contenido virtual. Ahora, la gente dice, bueno, sí, contenido virtual, pero no tenemos internet. Es que precisamente al tú identificar este contenido virtual, tú puedes utilizar los otros canales que tienes, como son, por ejemplo, los canales de televisión, la radio, que Fe y Alegría, por cierto, tiene una red radial bien importante. Puedes utilizar también material impreso, eso también sería posible y lo han hecho en otros países. Y puedes utilizar también el internet para ese porcentaje que es aproximadamente 35% de los venezolanos que tienen internet en su casa. Entonces, imagínate que tomamos los contenidos de Dawere, que está súper abierto a colaborar con la educación venezolana, con Wow Play, con quien también hemos tenido reuniones para poder masificar esto, y luego tomamos esos contenidos y los pasamos por televisión, en alianza con canales privados, venezolanos, no solamente los canales del Estado. Entonces nos podemos imaginar distintos canales privados a los que se les asigna en alianza un área y un horario donde ellos pudieran transmitir estos recursos ya identificados, hechos por venezolanos. Puedes tener un moderador, puedes tener un profesor que va planteando estrategias y va presentando los contenidos ya existentes. Aquí también sería interesante el poder generar contenido propio. El Estado tiene la capacidad de generar un contenido de calidad, de utilizar a los profesionales del diseño, a los profesionales del marketing, a los venezolanos que hemos demostrado que somos de los más innovadores y resilientes del planeta, para poder también convertirse en canales educativos. Tenemos otras ideas por ahí, pero no sé si te gustaría seguir en este punto o hacer alguna pregunta o comentario sobre eso. Nos quedan 10 minutos, me parece que todo lo que has dicho es tremendamente útil y además demuestra que efectivamente en el Plan País se ha venido trabajando con ideas alternativas reales. Hay una conseja que repite mucho la gente por falta de conocimiento en realidad, que es que dice que la oposición no tiene planes y no tiene proyecto alternativo, y eso no es verdad. El Plan País tiene 11 comisiones de trabajo. Y la verdad es que hay planes para todas las cosas, para la educación, para la salud, para la infraestructura, para la reforma estructural del Estado, que es el área en la que yo estoy involucrado en representación de voluntad popular, así, ¿no? Y oyéndote me queda claro que efectivamente alternativas hay y planes hay. Lo que sí creo, y sin ánimos de politizar al extremo el tema, como tú bien dijiste, porque es sano discutirlo de esta manera, para que la gente vea que no es nada más un tema de pura denuncia, lo que sí creo que me es indispensable decir es que
en definitiva el cambio político sí es indispensable para que muchas de las cosas que tú estás diciendo se puedan hacer realidad. Yo siempre repito esto, y es que no hay solución a este ni ningún otro problema en Venezuela, con o sin pandemia. No hay solución hasta que Nicolás Maduro no se vaya del poder, no salga de Miraflores, porque el régimen de usurpación que controla y oprime hoy a los venezolanos y que ha creado este sistema de dominación nefasto, y ha generado hambre y ha multiplicado la pobreza, y ahora llegamos incluso al extremo de que un país petrolero no tiene ni siquiera gasolina. Ese régimen de por sí es un mal enquistado sin cuya remoción no podemos superar ningún problema. Es decir, salir de Maduro y lograr el cambio político es una precondición para poder solventar los problemas. Y sería todo lo que tú estás diciendo, será mucho más fácil de implementar bajo el gobierno de emergencia nacional que está proponiendo el presidente Guaidó, y muy difícil de implementar si lamentablemente todavía continuásemos con Maduro de aquí a allá usurpando el poder, cosa que yo espero que no sea así. Yo soy de los que pienso que esta crisis se va a tragar al régimen, se lo va a llevar por delante, y que es cuestión de la dirigencia política darle conducción a la gente para orientar el proceso de cambio que el país puede vivir en cualquier momento. Chema, nos quedan 5 minutos y son tuyos. Sí, fíjate, Cipriano, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, eso es algo que nosotros también comunicamos de la misma manera tan clara como tú lo has hecho, que este régimen y este sistema en el que vivimos no tiene capacidad ninguna de brindarle soluciones a los venezolanos. No tiene la capacidad de darle el beneficio de la educación a los niños, y no la tiene y no va a poder construirla. Se encuentra en una situación tan precaria, en un estado en un estado pirata, en un estado que es rechazado por la comunidad internacional, que se encuentra cada vez más aislado, que se encuentra en una situación de supervivencia en la que su continuidad en el poder priva sobre todo los derechos humanos de los venezolanos. Yo me pongo, esto es un ejercicio que nosotros hacemos, Cipriano, y hay gente que a lo mejor le va a parecer, no va a estar de acuerdo, pero yo me pongo en los zapatos de Aristóbulo como ministro, y pienso, bueno, ¿y este tipo qué podrá estar pensando? Y así Aristóbulo tenga las mejores intenciones, tuviera en su mente y en su corazón el bienestar de los niños venezolanos y de los docentes, no hay nada que pueda hacer, porque es parte de un sistema podrido que no tiene capacidad de construcción, no tiene capacidad de articulación, y está atrapado, realmente atrapado en una situación en la que es poco lo que puede lograr. El gobierno de emergencia nacional, tal como está planteado en este momento, es una solución política que puede tener un impacto directo en el bienestar de los venezolanos, un impacto directo en los niños y en los docentes. No es un tema solamente de un cambio de poder o que accedan al poder un grupo, es un tema de poder encontrar soluciones reales a los venezolanos. Y completamente de acuerdo contigo, hasta que eso no ocurra, no va a poder recuperarse el sistema educativo. Yo quiero agregar dos cosas. El tema de los docentes. Una de las acciones primordiales que nosotros tenemos que hacer, Cipriano, es convocar una mesa de negociación amplia para reafirmar los derechos laborales de los docentes. Esa es una de las primeras acciones que tenemos que tomar como un gobierno de emergencia nacional que nos lleve de nuevo hacia la democracia. Porque ellos son los principales protagonistas de la sociedad venezolana. No hay un grupo más numeroso en la nómina del Estado que los maestros. No hay un grupo social, profesional más importante que los maestros. Y hoy se encuentran en pobreza y hoy se encuentran totalmente desarticulados de la sociedad venezolana. Ese es un paso importante que tenemos que tomar como gobierno de emergencia. Y lo segundo que quería agregar para ir finalizando era algo que tú mencionabas, el tema de la alimentación. El plan de alimentación escolar es uno que hay gente que dice que esto es una práctica socialista y no lo es, porque hasta en países como Estados Unidos existe el Free and Reduced Lunch, donde hay colegios donde el 100% de los estudiantes recibe desayuno y almuerzo pagado por el Estado.
Entonces, un país como el nuestro, como tú decías, en las condiciones de pobreza, en las condiciones de desnutrición que existen, una de las principales acciones, más allá de lo académico, es el poder implementar un programa de alimentación escolar que le llegue al menos a 3 millones de estudiantes en las parroquias más excluidas y más pobres de Venezuela, que nos permitan también empezar a nivelar no solamente el aspecto académico, sino también el aspecto físico y nutricional de nuestros niños. Quería mencionar esas grandes acciones porque creo que puede alimentar el imaginario de la gente sobre cómo se va a ver una transición política en Venezuela en el sector educativo. No, y además que efectivamente el tema de la nutrición es un tema que ya ha causado unos problemas. Mira, una de las personas que me escribió antes de que empezáramos este conversatorio, felicitando por la iniciativa y por el tema, fue justamente la doctora Marianela Herrera, ¿no? Quien aprovecho para saludar, que es muy activa en este tema justamente de la desnutrición en Venezuela y de los estragos que está haciendo en toda la población, pero sobre todo en los niños. Y ella trabaja con esta fundación que se ocupa del tema mucho, que se llama Bengoa, ¿no? Y bueno, lo que Marianela nos ha explicado en conversatorios como este que yo estoy teniendo contigo, pero donde la invitada ha sido ella, 2 veces en Voluntad Popular, en el marco de los conversatorios que hacemos de la mejor Venezuela como este, ella nos ha mostrado unas cifras que son realmente alarmantes, donde un buen porcentaje de nuestros niños ya sufrieron unas consecuencias producto de que no se alimentaron bien durante los primeros 1000 días de su existencia, que empiezan a contar desde la concepción, y los daños que van a tener son cognitivos y son físicos. O sea, son niños que van a estar destinados a no medir más de 1,50 m, a tener tallas bastante pequeñas de calzado, de pantalón, de camisa, porque van a ser físicamente pequeños, van a ser niños que van a tener problemas para el entendimiento por toda su vida, que ya no aprovecharon el sistema escolar como lo pudieron haber aprovechado otras personas. Entonces, cuando la gente habla de que dar comida en las escuelas, como tú lo acabas de decir, y comparto el planteamiento, de que eso es socialismo, populismo, lo que tú quieras, como lo quieran llamar. Mira, si hay alguna igualdad hay que creer, y no solamente hay que creer, sino hay que luchar es por la igualdad de oportunidades. Y si tú no tienes la oportunidad de comer en tu vida, pues sí, ¿qué puede esperar la sociedad de ti? ¿Eh? ¿Qué puede esperar la sociedad de ti? Nada, simplemente vas a ser una persona totalmente limitada, vas a estar toda la vida como una suerte de submundo, y tu aporte a la sociedad, al proceso productivo, al conocimiento, a lo que sea, va a ser prácticamente nulo, y casi que estás invitado a formar parte de un sector que va a estar permanentemente, lamentablemente, excluido y quién sabe si hasta desviado. Entonces, en la igualdad de oportunidades hay que creer y hay que trabajar por ella. El que no tenga acceso a la salud, el que no tenga acceso a la alimentación, el que no tenga acceso a la educación, ya casi que está condenado a tener una vida llena de limitaciones. Y eso no es populismo ni es socialismo barato ocuparse de esas cosas. Eso es una responsabilidad del Estado, de la empresa capitalista y de los ciudadanos en general, no nada más de los gobiernos. Así es. Yo quisiera tomar la oportunidad, Cipriano, sé que ya estamos terminando, pero ya que estamos hablando de temas de valores y temas de ideas, de sistemas de pensamiento político, que nosotros creemos en la meritocracia, que nosotros sí creemos en una sociedad en que el que más estudie, en el que más se esfuerce, en el que más trabaje, surja y que tenga mayores beneficios. Nosotros creemos en eso, pero la única manera, y le pregunto de hecho a las personas que nos están escuchando en este momento, ¿tú crees en la meritocracia? ¿Tú crees en esto que una sociedad debe debe proveer de los mayores beneficios y de mayor avance a las personas que más trabajan, que más estudian y que más se esfuerzan? Si la respuesta es que sí crees que una sociedad como esa es la que queremos, entonces tener una educación pública de calidad es la única manera de hacerlo. Porque la única manera que una niña en el pueblo de Tinaco, en el estado Cogede, la única manera que una niña en José Félix Rivas, en Petare, la única manera que un niño en el barrio El Combate de Valencia tenga la capacidad de estudiar, esforzarse y tener un avance en su vida es a partir de la educación pública de calidad. Es la única manera. Entonces nosotros por eso, por supuesto, como profesores, maestros, educadores, proponemos que la educación es la prioridad número 1
del Estado. Y de hecho, cuando tú vas a las comunidades, a estas comunidades, a cualquier parte de Venezuela, en cualquier urbanización o barrio, y tú le preguntas a la gente, ¿qué es lo primero que tiene que invertir el Estado? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cómo salimos de esto? Y la gente siempre, siempre, siempre responde educación. Y por eso nos sentimos que estamos alineados con las necesidades de la gente y las aspiraciones de los venezolanos hacia el futuro. Así es, qué bueno, José Manuel. Exacto, y de ahí en adelante, teniendo las oportunidades mínimas cubiertas de educación, salud y alimentación, bueno, entonces de ahí en adelante que opere la meritocracia, eso es correcto, que el que se levante más temprano y sea más trabajador y sea más creativo y más echado para adelante, le vaya mejor y se haga rico y sea dueño de empresa, etcétera. Y el que sea flojo y no produzca y no se le ocurra una idea, bueno, lamentablemente no vivirá tan bien, pero esa persona tiene que también tener la oportunidad de comer, de ir al colegio y de curarse cuando se enferma. Y después, bueno, la vida lo llevará por el camino que él mismo escoja y de acuerdo a sus capacidades. Bueno, José Manuel, ahora sí estamos llegando al final. Te quiero agradecer mucho tu tiempo. Creo que este ha sido un conversatorio bastante provechoso, que ha quedado algo para la gente que nos escuchó. Que quede claro que sí hay alternativas, que sí hay proyectos, que la oposición no está improvisando con respecto a lo que vamos a hacer desde el poder una vez que lo tengamos para transformar a Venezuela, porque esto no se trata nada más de restituir la democracia, que obviamente pasa por allí, sino que se trata de reconstruir al país. Entonces, te quiero agradecer mucho tu tiempo, todo lo que nos has dicho, y además, bueno, creo que la gente se va con una perspectiva más clara, aunque dolorosa, de cuál es la situación actual del sistema educativo y cómo lo vamos a poder recomponer en el futuro inmediato cuando todo esto termine y salgamos también de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, Cipriano. Me encanta siempre conversar contigo porque eres una persona súper explícita y que vas al detalle, a la profundidad de cada asunto. Y sé que además lo haces no solamente con la educación, sino con muchos campos. Así que de verdad te admiro y te felicito. Muchas gracias por tu invitación. Gracias, José Manuel. Un fuerte abrazo. Entonces, buen día a todos. Saludos, Yorimar. Gracias por ese mensaje. Igual a Carlos, Adriana, a todos los que comentaron. Hasta luego. Y esto va a quedar en nuestro Instagram, ya ahora no como quedaba en la historia nada más por 24 horas, sino que lo voy a guardar de una manera en la cual quede ahí para IGTV para que la gente lo vea en cualquier momento. Muchísimas gracias. Buenísimo. Hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias.